¿no? Bueno, buen día. Mi nombre es, soy el teniente primero médico Armando Castillo Sebastián, R2 de cardiología, y junto al teniente primero médico Daniel Gabriel vamos a presentar el siguiente diagnóstico sobre una paciente de 40 años de edad, sexo femenino, de 1,65 m de altura, 60 kilogramos de peso y un IMS de 22. La paciente consulta el 1 de octubre del año 2021. Al momento de la consulta negaba factores de riesgo y antecedentes cardiovasculares y como otros AstraZeneca para el COVID, que se había realizado la segunda dosis el septiembre del 2021. La medicación habitual en ese momento era solo levotiroxina, 50 microgramos día, y la consulta el 1 de octubre, como dije previamente, es por disnea, clase funcional 4, de 20 días de evolución, asociado a astenia, aritmia, también de similar evolución. Esta consulta se realiza en el Sanatorio de Azul, que esto va a ser importante para el resto de la historia de la paciente, porque la baja complejidad del centro, asociado también al contexto social de la paciente y a la obra social de la misma, dificultaron la realización de los distintos estudios complementarios que permitieron el diagnóstico posterior, principalmente en el ambulatorio de la paciente. Bien, al momento de la consulta, en el examen físico, la paciente se encontraba hipertensa con una TDA de 160-70, una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto en ritmo sinusal, se encontraba levemente taquipneica con una frecuencia respiratoria de 22, una saturación del 96% del C21 y la temperatura de estos parámetros normales. A nivel neurológico se encontraba de vigilio, orientada en 3 esferas, los ruidos cardíacos levemente hipofonéticos, sin ruidos agregados, sin edemas, y con regular perfusión periférica. Tenía las extremidades ligeramente frías y pálidas. A nivel respiratorio tenía una buena mecánica ventilatoria, con buena entrada de aire bilateral y como positivo presentaba pliegues crepitantes y basales. A nivel abdominal, el abdomen era blando depresible y presentaba dolor a la palpación profunda en el hipocondrio derecho, donde se palpaba también el reborde hepático. En el laboratorio de ingreso, como positivo, presentaba una leve plaquetopenia de 113.000 plaquetas, coagulograma dentro de parámetros normales. En la clínica, como positivo, solo presentaba la CKMB dentro de los límites superiores, de 14, y troponina negativa. El resto del laboratorio sin particularidades. En la radiografía del ingreso, como positivo, se presentaba esta leve congestión de los cilios, sin signos de infiltrado, consolidado, y el índice cardiotorácico en documentos normales. En el electrocardiograma se presentaba un ritmo sinusal, una taquicardia simultánea en realidad a 150 latidos por minuto. El de la izquierda es el del ingreso, el de la guardia del Observatorio Azul, y el de la derecha ya como estaba en vía coronaria. Se evidencia, bueno, el ritmo sinusal con estas cifras ventriculares frecuentes, que estaba inicialmente también diseminado, sin signo de isquemia aguda de miocardio. En este contexto, la paciente se interpreta como una insuficiencia cardíaca de origen no friñado, y se decide su internación en unidad coronaria para iniciar el tratamiento médico de la paciente. En unidad coronaria se inicia con la titulación de la medicación cardiológica, se comienza con el balance hídrico negativo, porque tiene inicialmente una buena respuesta. Se continúa con los controles electrocardiográficos, donde se evidencia un control de ¿Es ese? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, sí, ahí sí, se había cortado recién. No sé si se escuchó toda la diapositiva, estaba comentando que se empezó con la titulación de la medicación cardiológica, balance hídrico negativo, con buena respuesta inicialmente en la paciente. Se continúa con el control electrocardiográfico, donde controla la frecuencia cardíaca y las espacios se vuelven menos frecuentes, pero no tiene otros cambios significativos. Y se realiza el primer ecocardiograma Doppler, que es el que presento a continuación, el día 6 del 10.
No sé si alguien quiere ir comentando las imágenes. Yo si no. Acá en una vista externar larga se ven las cavidades izquierdas, la aurícula izquierda, el tracto de salida. Se evidencia una hipoquinesia global y levemente dilatada en las cavidades. Una vista para externar corta a nivel del lado izquierdo de los músculos papilares. También se ve la hipoquinesia global, que no afecta el pensamiento particular, y del lado derecho, también una vista para externar corta, que va avanzando de distintos segmentos, desde la apical hasta la válvula. Una vista apical 4 cámaras, en el lado izquierdo, donde se puede ver en la parte derecha de esa imagen el Doppler sobre la válvula tricuspidia. Y del lado derecho, apical también, con el Doppler colocado sobre la válvula mitral. ¿Esto fue hecho en taquicardia? Esto fue de intercurrencia. Estaba la paciente, sí, taquicárdica, porque estaba en. Perdón, esto fue el ingreso, estaba controlada la frecuencia. Fue el 6. ¿Podríamos volver un segundito al 4 cámaras? Sí. Vamos acá. Y acá. Ahí está el taller. Y uno más, dale. Puede ser que tenga una insuficiencia mitral. Sí. Que ahora en el momento se informa Interesante. como lega moderada. Sí. Por lo menos el set llega a tocar el techo de la aurícula izquierda. Sí, hay que ver cómo está la escala de colores, pero moderada por lo menos debe ser seguramente. Si ya estaba controlada la frecuencia, o sea, la función estaba bastante deteriorada. Sí, también es importante saber si estaba hipertensa al momento del estudio. A ver. Después ella cuando recién estaba más compensada. Por el día 6, cuando la intervención se apareció el día primero de octubre. Ya se había titulado la medicación, ya estaba controlada la frecuencia. Bueno, lo que se informa es dilatación biventricular con una función del ventrículo izquierdo severamente deteriorada, con una caída de 5%, hipoquinesia global, una insuficiencia aórtica mínima asociada a una insuficiencia mitral lega moderada y una IT leve. También se informa de un patrón restrictivo y el BTI del primer ecocardiograma, dije, desapareció el día 6, era de 21 minutos. También acaba dilatada sin colapso expiratorio. En cuenta de derrame pericardio. Bien, eso no es informador. Bien. Bueno, la paciente continúa la internación en unidad coronaria. Inicialmente, como comenté, estos primeros 10 días estuvo con buena respuesta al tratamiento médico, pero evoluciona con deterioro del ritmo diurético, signos de bajo gasto cardíaco, con mala perfusión periférica y deterioro del sensorio. Se interpreta como un shock cardiogénico y se decide repetir el ecocardiograma y iniciar tratamiento de inotrópicos, que se utilizó en este caso la dobutamina porque era el inotrópico del cual disponía el centro. Se realiza el día 3 este segundo ecocardiograma en intercurrencia. Tenemos también la vista para externar larga, Doppler. Vista para externar corta a nivel de ganglios papilares. Apical 4 cámaras. Acá con Doppler sobre la válvula mitral. Y las imágenes de la vena cava donde se evidenciaba ya el colapso mayor del 50% de la circulación. En este ecocardiograma lo que se informa es, algunos hallazgos ya se habían visto en el ecocardiograma previo, como una dilatación también biventricular. Había empeorado la fracción de eyección de 31 en el previo a 24, también empeoró el BTI, que pasó a 12 milímetros. Persistía con hipoquinesia global y persistían las mismas valvulopatías. Y como comenté, el colapso expiratorio pasó a 50% de la. Sí, creo que este BTI se correlaciona un poquito más con la función
Me parece raro el BTI anterior, el paciente tenía una función de 30, una FE de 30 con un BTI de 21. Me llama un poquito la atención, quizás este BTI le creo un poquito más. También estaba más taquicárdica ahora, por lo menos como se ven las imágenes, un poco más descompensada, pero bueno, cierro un poquito más el número. Bien, en este contexto también se repite el laboratorio, donde como positivo se revisa la función hepática con aumento de las transaminasas, que se interpretó como secundario con congestión hepática, y el resto del laboratorio permaneció sin cambios significativos. 51 no. Durante toda la internación estuvo un poco con policitemia, se valoró por hematología y decidieron que no tenía ninguna conducta activa, no tenía ningún significado importante. No era tabaquista la paciente. No era tratada bien. Bueno, en este contexto se continúa con la evolución en unidad coronaria, con inotrópicos inicialmente, para los cuales tiene una buena respuesta, se la compensa hemodinámicamente y se decide valorar la realización de los estudios complementarios para determinar o estudiar la causa de la insuficiencia cardíaca. En este caso se plantea cuáles eran las posibles causas de insuficiencia cardíaca de origen no filiado, un paciente adulto joven que, como dije, no tenía factores de riesgo ni antecedentes cardiovasculares conocidos por ella, y como único antecedente de relevancia era hipotiroidea y tenía una vacunación reciente por COVID. No sé si alguien quiere aportar cuáles pueden ser las causas en adulto joven. Me lo voy diciendo. Y habiendo descartado un ¿Me adulto, recordás la de la paciente, porfa? 30 años. 40, ¿no? Sin factores de riesgo. 40 años sin podemos apuntar con miocarditis virales. Y la hipokinesia era global. Bien, bueno, Sería mucho la resonancia magnética, justamente. justamente lo que se piensa es en eso. No se descarta igualmente la causa coronaria, entonces la causa de shock que el paciente no resulta, inclusive en adultos jóvenes, a pesar de que tiene falta de riesgo. Sí. También se piensa en miocarditis como un posible causante, y como tenía el antecedente de la vacunación reciente, y recién empezaba con la vacunación para el COVID, se lo puede interpretar también, o se valoró la posibilidad de que se tratara un efecto adverso de la vacuna AstraZeneca. Una pregunta, Seba, que no sé, eso, no sé si se cortó. ¿La paciente la vacunaron y después quedó internada, tuvo COVID? No, nunca tuvo COVID, sino que recibió la segunda dosis de la vacuna En AstraZeneca. la segunda dosis. Bien, se presenta con esta sintomatología. Bien. Bien, entonces, con estos diagnósticos presuntivos, se piensa en los estudios complementarios. El primero a realizar la cinecoreografía. También para confirmar el diagnóstico descartado de miocarditis, se piensa en la realización de la resonancia magnética y de las serologías virales. El otro estudio complementario importante, o más específico para el diagnóstico de la miocarditis, es la biopsia endomiocárdica, pero dada la alta complejidad y el carácter invasivo del estudio, en el contexto de una persona que ya estaba hemodinámicamente compensada, se decide descartar este estudio complementario y orientarse más por los otros estudios. Por el contexto en el cual está internada la paciente, el método social de la misma, el obra social, no se puede inicialmente realizar ninguno de estos estudios complementarios y continúa la evolución en vía coronaria en primer lugar, con buena respuesta al tratamiento, deja de requerir inotrópicos, permanece hemodinámicamente estable y se decide pasar la sala general a la espera de la realización de la cinecoreografía que sí se había programado para realizarse durante la internación. Se realiza la cinecoreografía. Lamentablemente no tengo las imágenes del estudio, pero se la informa sin lesiones angiográficamente significativas. Así que, realizada ya la cinecoreografía, se descarta la causa químico-necrótica como agente etiológico de esta insuficiencia cardíaca y queda por descartar la miocarditis para así confirmar o orientarse o por miocarditis, y en el caso de descartarla, orientarse por un efecto adverso de la vacuna AstraZeneca.
La paciente continúa con buena evolución, ya está completamente compensada, no dije previamente, los parámetros clínicos habían mejorado, de clase funcional 4 al ingreso de la disnea pasó a clase funcional 2, así que se decide otorgar el alta hospitalaria, previo a realización de un ecocardiograma control para tenerlo como basal y evidenciar esta mejoría que sería en la parte clínica. Acá tenemos, bueno, el parestenar largo también, del lado izquierdo y del lado derecho con Doppler. Apical 4 cámaras, con Doppler en la parte derecha, sobre la válvula mitral. Una apical 2 cámaras, y el lado derecho las imágenes de la vena cava, que ya se encontraba con un colapso también, sin colapso respiratorio. En este ecocardiograma se informa que persistía la dilatación biventricular. La función del ventrículo izquierdo se encontraba con un deterioro moderado severo, con una FEI de 35%. Persistía también la hipoquinesia global y las valvulopatías, como en los estudios previos. El BTI, que se midió en este último estudio, fue de 14 milímetros, y la vena cava con colapso respiratorio menor al 50%. Está más dilatada que antes. En el segundo, los valores Bastante más dilatada que antes. Sí, es el mismo operador, pero tiene 51 en el anterior. Sí. Llama la atención. No, funciona. Es el que realmente estaba creo diabetes mediático eso. Eran todo lo que tenemos son volúmenes. No, bueno, en el laboratorio del alta, los valores serían con similar alteración, tenían la talef, la ketocamia, que tuvo resultado de internación, el hematocrito levemente aumentado, y las transaminasas también aumentadas. La situación, Perdona, Seba, ¿podés, el anterior al último eco que pusiste, cómo estaban los diámetros? ahí los pongo del informe, así ya. Igualmente ahora tenemos una resonancia, que ahí ya tengo los diámetros también medidos. Sí, estamos sin cámara. Vamos a acabar. Acá está. Es 91 de fin de diámetro. De volumen. Claro, el diámetro de fin de diámetro es 51 para, en el último que se me equivoco, para 71. 71. Que justamente la paciente está de alta en peso seco de diámetro. Claro, y 24 cada FEI. Y en el siguiente mejora la FEI, pero está más dilatado. Mejora la FEI, mejora el BTI, está levemente más dilatado, pero clínicamente también había mejorado mucho el paciente. El minuto 79 y el volumen de 106. Bien. La situación alta, el paciente había presentado esta mejoría clínica acentuada. Sí. Alfredo, ¿querés comentar algo? Había presentado mejoría clínica de clase funcional 4. Eva, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, decime. Acá el doctor Cañas te está preguntando algo. Ah, no lo No, escucho. no, simplemente para que no te tan el tema de los diámetros. El primer eco, ¿qué diámetro tenía de fin de diástole? Porque ese que dijiste de 51 seguramente es un error de tipeo. No, el diámetro. No, solamente el de, decía el volumen en el sí, primer El eco, me primero. parece. Sí. Bueno, pero ya lo consideramos una miocardiopatia dilatada de inicio, o sea que por eso te digo, ese 51 no cierra. Dale, dale, no te interrumpo más. Igual podemos ver la imagen, a ver si realmente, más o menos, Sí, entre 50 y 80, si repasamos la imagen, capaz que nos vamos a dar cuenta si puede ser un error de tipeo. Es raro, ¿no? O sea, es el doble casi. Es el triple. totalmente. Se ponga, si no, el último eco.
el último eco y vamos a ver si tenemos. Va, me parece que no tenía 80 milímetros. Este es el segundo. Posiblemente haya medido mal. Claro, este es el primero, ¿no? ¿Es este? No, ¿Cómo? el segundo eco. Ah, pasa que no tiene la Sí, escala de referencia al costado. claro, exactamente, cortaron la escala ahí. Bueno, está bien. Igual se ve. Bueno, como comentaba, en la situación alta tuvo una acentuada mejoría clínica, también en una leve mejoría de los parámetros ecocardiográficos, con una mejoría sobre todo en la FEI, con su pico mínimo de 24 el día 13 de la intercurrencia. También se pudo descartar la causa isquémico-necrótica en la internación, con las SG sin lesiones, y se tituló medicación cardiológica, que al alta se fue con omeprazol 20 miligramos día, furosemida 40 miligramos día, isoprolol 2,5 miligramos cada 24 horas, enalapril 2,5 cada 12, espironolactona 25 días y levotiroxina 50 días. Lo que quedó pendiente para realizar de forma ambulatoria fue la resonancia magnética y las serologías virales, para así confirmar o descartar el diagnóstico de miocarditis y el seguimiento con ProBNP y ecocardiogramas seriados. Hoy ya Bueno, las guías marcan que los inhibidores de los SGLT2 debería ser la primera línea, ¿no? O sea, por lo menos lo primero en titular, no sé si la primera línea del tratamiento. Después siempre me queda la duda con el tema del beta bloqueante, pero bueno, uno entiende que es un Ateneo, pero después es difícil saber quizás los tiempos, hasta cuánto se le había suspendido la butamina, ¿entendés? Porque no vas a suspender la butamina un día y el otro día poner el beta bloqueante. ¿Me explico? sí. Pero bueno, uno asume como que Había el pasado, tratamiento de insuficiencia cardíaca después le termina dejando beta bloqueante. claro, el paciente había pasado a sala, Juanma, estuvo varios días en sala por lo que comentaba. 20 días de internación, después estuvo en Ah, sala perfecto, una semana. Sí, yo iba perfecto, a marcar perfecto. lo mismo, porque cuando dijiste pendiente, los estudios, pero pendiente también. No se escucha, Seba. ¿Se escucha ahí mejor? Ahí se escucha. No, no, que justamente iba a marcar lo mismo, porque vos pones pendiente los estudios, pero pendiente el inhibidor, el ISGLT2, hay que ponerlo, porque como dice Juan, lo ideal es ya que se vaya con la medicación lo más completa posible de alta. Digamos, quizás hay otras variables que impiden que lo pueda tener, pero bueno, el pendiente tiene que estar, porque los 4 grupos de fármacos, excepto contraindicaciones, esta paciente se lo merece, lo tendría que tener. Claro. Sí. Bueno, a partir del alta se continúa con los controles cardiológicos de forma ambulatoria. Inicialmente fueron con un seguimiento mensual, posteriormente trimestral, y semestral hasta anual hasta el momento del día de la fecha. El primer control que se realiza fue en noviembre de 2021. En todos estos controles se valora la paciente con un ecocardiograma Doppler. Con la clínica se le va titulando la medicación cardiológica y se realizan laboratorios control también. En el medio de estos estudios, de estos controles ambulatorios, se realizan los estudios complementarios que habían quedado pendientes. El perfil virológico con las serologías entre la primera y segunda consulta y la resonancia magnética que se realiza el 31 de enero del 2022. Paso a comentar primero los estudios complementarios y después comento cómo fue el seguimiento de la paciente a nivel con la clínica y el ecocardiograma. El laboratorio que se recibe con las serologías virales evidencia, junto también al ProBNP, que tenía el ProBNP elevado con 895 y serologías positivas para una infección aguda con citomegalovirus. El resto de los virus más frecuentes de miocarditis fueron negativos y tenían tanto IgM como IgG positiva, lo que confirmó el diagnóstico de infección aguda por coronavirus. Con respecto a la resonancia magnética, se vieron las siguientes imágenes, no sé si alguien la quiere comentar. ¿Quiere comentar algo, Doc? Sí, o sea, vemos que bueno,
impresiona el volumen un poquito aumentado de diástoles, pero la función ya está más recuperada, se ve en el cine, ¿no? O sea, coincide con la mejoría general del laboratorio, estado clínico, bueno, se va recuperando. ¿Esto cuánto tiempo fue? Fue el 31 de enero del 2021 cuando el alta fue el 20 de octubre. Hace 4 meses. 4 meses. 4 meses. En los cines la función está mejor, vamos a ver la realce cardíaco, que es lo más significativo. ¿Es la única imagen que tenés? Esta es las imágenes, esta es la otra que es de 2. Vos le pones la de realce, vemos que no tiene realce, por lo menos, no sé si ustedes ven, yo ahora no veo patrón de realce que me oriente. ¿Hay algo más? Y Diego, esa imagen que está ahí en Alejo Corto en la anterior. Ahí lateral. Sí. ¿A dónde? Sí, es una imagen, pero no veo que esté brillante. Bien. El informe sí la mencionan como hiperintensa. Sí, pero tiene un No patrón sube ecocárdico. subendocárdico que no se correspondería con un patrón miocardítico. La verdad que se lo toma como específico, sabemos que no es coronaria, no tenía evento coronario. O sea, cuando algo es específico no hay que forzarlo, digamos. No han esperado otra cosa. Pero más inmunológico o epicárdico. Ahí sí quiero pasar el informe, que es lo que describen. Básicamente en el informe describen los hallazgos que se habían visto también en los ecocardiogramas previos, describe la hipoquinesia global, la FEI la describe ya más recuperada, con una FEI del 50%, con la mortalidad sería mejor que con respecto a los ecocardiogramas previos. Los trastornos valvulares seguían similares, con una IM moderada, leve moderada, y la IAU mínima. Y lo que se describe como positivo es una pequeña fibrosis subepicárdica, inferolateral basal e inferoapical, compatible con una secuela postmiocarditis, que era la hiperdensidad que se veía de forma heterogénea en estos segmentos, y una pequeña secuela isquémica, esta lesión que se veía del lado lateral, en los segmentos anterolateral y en el músculo papilar anterolateral, que le interpretó como secundario a vasoespasmo o embolia coronaria, debido a que ya se conocía como una paciente no coronaria, la CCG negativa. O sea, interpretó dos lesiones concomitantes. Por un lado miocarditis, por otro lado una secuela posiblemente subjetiva de vasoespasmo o de embolia coronaria. Y la subepicárdica, infralateral basal, infralateral apical, yo no sé si por la foto, pero no era muy característico, yo no lo veía. Y la subendocárdica, no sé qué valor tiene gente en este caso, para tomar decisiones en base a eso, ¿no? Bien. También, bueno, lo que me han comentado es que el estudio no se hizo en el tiempo adecuado para evaluar la hepatitis aguda, porque se hizo 4 meses después. Claro, la idea sería hasta las 8 semanas, digamos. Pero todo lo que es fibrosis queda, son gastos que quedan. O sea, la parte aguda está bien, tenés un periodo, para la fibrosis tenemos a los 4 meses, a los 8 meses, un año. Bien.
Bueno, a partir de ahora voy a empezar a comentar cómo fueron el resto de los controles de la paciente. Del lado izquierdo están las fechas del alta, en octubre de 2021. ¿No? Y al lado derecho voy poniendo los distintos controles que se van a realizar en dos. Bueno, primero voy a hablar de los parámetros del ecocardiograma y después voy a ir comentando cómo fue la evolución clínica y con los resultados del laboratorio. En el ecocardiograma vemos que la FEI, durante ya el primer año de controles, se recuperó, una FEI recuperada, y el BTI fue en aumento. De 14 al alta, llegó a aumentar a 19 milímetros. Y los diámetros se mantuvieron básicamente totalmente normales. Acá tengo las imágenes comparativas. Las de la izquierda son la del ecocardiograma control al alta, y la derecha son el último control, el último eco del 2021, donde se evidencia la mejoría en la motilidad. Con respecto Muy a buena esa diapositiva. con respecto a Se ve muy bien. la clínica, la paciente durante todo el año del 2021 persistió con sintomatología, pero con mejoría con respecto a los síntomas de ingreso. De clase funcional 4 pasó a clase funcional 2, que se mantuvo durante todo el 2021. Y el único laboratorio, la prueba NP que tenemos en este primer año es de 895, que fue el primero que tuvimos. Estaba aumentado. Después, en los primeros 6 meses de 2022, se confirma esta mejoría que se veía ya en los ecos previos de la paciente, donde vemos que la FEI pasa a 63% y el BTI a 20 milímetros. También los diámetros se mantienen estables. Acá tenemos la comparativa de los ecocardiogramas, que confirma esta mejoría con la motilidad. Con respecto a la clínica, ya en enero de 2022 la paciente ya refiere estar asintomática, con una reincorporación total a las actividades laborales, inclusive ya a mediados del 2022, ya en junio, empieza a hacer actividades físicas, sin problemas, sin síntomas, y todavía no se había realizado el segundo dosaje de ProBNP, con esta evolución favorable a la paciente. Después, a finales de 2022 y a principios de este año, continuaron obviamente los controles, donde se permanece con esta mejoría en los parámetros ecocardiográficos. La última FEI que tenemos es 60%, con un BTI también recuperado, y los diámetros conservados. Ahora pongo el último ecocardiograma completo, pista para estanar larga, y para estanar corta del lado derecho. Apical 4 cámaras, el doble del lado derecho. También se ve la mejoría en la las dos cámaras. Y el informe, bueno, que justamente confirma lo que estábamos viendo, los BI de diámetro y su función conservado, de diámetro y función conservado, sin trastornos de la motilidad y sin valvulopatías significativas, con un BTI medido en este último cardiograma de 23 milímetros y una FEI de 60%. En este contexto, la paciente ya se encontraba, o permaneció ya desde 2022 completamente asintomática, y se realiza el último dosaje de ProBNP, que arroja un resultado de 84. En este contexto se decide repetir la resonancia magnética para confirmar ya se venía viendo la evolución clínica en imágenes del ecocardiograma. Ponemos el cine. En la motilidad de infusión. Imágenes de 2. Listo, hipertensividad en raza también. Acá se informa, bueno, la FEI de 60%, el ventrículo por función de diámetro conservado. No estaba en las imágenes, no la encontré.
una cámara de forma sin valorización significativa, como decía, sin evidencia de edema miocárdico, y lo único que persiste era esta fibrosis sobre la cara lateral, subendocardia, que era la que era compatible con el vasoespasmo y la embolia coronaria, que no estaba relacionada a la miocarditis cerebral. En resumen, para concluir con la evolución clínica de la paciente, tuvo una mejoría clínica acentuada, desde el ingreso con diría clase funcional 4, estéril dinámica, pasó a clase funcional 2 durante el primer año, ya a los 4 meses del alta, y actualmente se encuentra completamente sintomática e integrada a la actividad laboral y a la actividad física. Esto también se evidenció en la mejoría de los parámetros imagenológicos, tanto en el electrocardiograma como en la resonancia magnética, una recuperación de las funciones de los diámetros del testículo izquierdo, con una mejoría también en las vulvopatías. Y actualmente solo se encuentra medicada con el Apric 2,5 miligramos día y el Soprolol 2,5 miligramos día. ¿Sabes, Seba, si en la evolución natural pudo titular al final ese 32? La verdad que no recuerdo bien si se le había dedicado, sí sé que se fueron modificando la medicación, se fue titulando, pero no recuerdo en particular si se... Claro. Como para empezar. Bien, No, ¿no? da el tema de medicación, lo tomamos como fe recuperada, una con la medicación, la identidad. No se escucha bien, si se pueden acercar al micrófono. No, nada, lo que decía, ahora está lo de suspender medicación para insuficiencia cardíaca, lo tomás como fe recuperada, continúas con la medicación con tratamiento completo o se suspende como se suspendía en este paciente, ¿no? Depende mucho de cómo interpretas el cuadro. Si el cuadro lo interpretas como una insuficiencia cardíaca secundaria a una miocarditis viral, no deberíamos continuar con toda la medicación para insuficiencia cardíaca. La paciente ya eliminaste, digamos, la noxa que generó el cuadro, no tendría por qué seguir con toda la medicación para mí. No sé, doctor, si te opina. Yo estoy de acuerdo en suspender la medicación. Si bien fue muy necesario en su momento, la patología fue transitoria, pasó, y ahora es cuestionable el sostener el beneficio en el tiempo del beta-bloqueante, en eso, digamos. Así que yo ante la duda, paciente joven, recuperada, si es mi paciente, yo le suspendo. Me Yo la verdad parece que no sé. Perdón. ¿Qué ibas a decir, Seba? No, que me parece muy interesante el planteo, porque, bueno, hoy sí vemos muchos pacientes con FEBI recuperada y la gran pregunta es esa, ¿en qué momento si se le podemos suspender? Porque precisamente los estudios de FEBI recuperada eran otros pacientes y precisamente recuperan la función ventricular producto de los medicamentos, ¿no? Del tratamiento completo que tenemos ahora para insuficiencia cardíaca. Es cierto, como dijeron todos ahí, esto fue una causa inflamatoria y transitoria, que el ventrículo se recuperó y quedó sin fibrosis por lo menos significativa. Con lo cual son esos pacientes de FEBI recuperada más crónico, digamos. Con lo cual, sí, yo también en algún momento se lo retiraría, no sé qué tiempo, pero sí, me parece que este lo pensaría distinto, como dijeron por ahí. Pasa que la culpa, o sea, es 100% de la noxa, digamos. O sea, porque no todo el mundo que tiene una infección por citomegalovirus o que se vacunó con AstraZeneca, ponele que puedes identificar la causa, ¿no? La identificás y decís, bueno, yo sé que fue el citomegalovirus. No todo el mundo con citomegalovirus hace tremendo deterioro de la función ventricular. Entonces yo con esto que voy, que los pacientes estos no tendrán una predisposición a hacer insuficiencia cardíaca con deterioro de la función ventricular pensando en otro evento a futuro, como para retirar la medicación o no. Sí, es una buena pregunta, pero no lo sé, me parece que ante esta causa muy clara, transitoria, inflamatoria, no sé, quizás le dejaría el primer año y después ya trataría de retirarla, como mucho el primer año, ¿no? Pero bueno, sí, quizás, como vos decís, Juan, después en el seguimiento, si uno ve que deteriora la función ventricular, evidentemente se estuvo errado.
pero no son los otros pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, con miocardiopatía dilatada crónica, que uno le instala todo el tratamiento con las 4 drogas y mejora la función ventricular. Y después, bueno, ahí sí hay que sostenerle, porque después le cae a otro y dice, che, no, el eco debe haber estado mal en el anterior, no, quizás recuperó y gracias al tratamiento. Y ahí sí hay que sostener el tratamiento, seguramente. Y después yo tenía una pregunta, no sé si alguno sabe, si siempre el deterioro de la función ventricular, una miocarditis aguda, por ejemplo, está acompañada de dilatación del ventrículo izquierdo. O sea, si suelen ver las dos cosas, suelen ver más caída de la función ventricular o que se dilate sin tanta caída de la función ventricular, que eso sería más raro, ¿no? Porque yo vi pacientes con caída de la FEI, pero no que hayan dilatado tanto el ventrículo. Eso es llamativo. Claro, por lo general dilatan de manera crónica, no en la fase aguda, digamos. Claro, yo pienso lo mismo. Pero bueno, no sé si... Esta paciente habría que hacerle un seguimiento más de cerca porque puede que con el tiempo dilate otra vez. Tu pregunta, Juan, creo que haciendo eco, muchas veces hemos visto a veces pacientes dilatados que todavía tienen función preservada o al límite, y al revés menos, pero también puede haber que no esté dilatado y que tenga algún deterioro de la función ventricular. Bueno, nada, hay que ver caso puntual, obviamente siempre ajustando superficie corporal, porque a veces uno dice 54 milímetros no está dilatado y es una abuelita de 1,55. Y bueno, está dilatado, ¿no? Siempre ajuste de superficie corporal. Voy a continuar, si tienen que hacer un comentario más antes de empezar con la revisión bibliográfica. Bueno, para empezar la revisión voy a hacer un breve repaso. Voy a hacer un breve repaso sobre la miocarditis. La miocarditis se define como una inflamación del miocardio que puede ser secundario a múltiples etiologías que causen daño tanto directo como indirecto. Y históricamente se definieron en función de los criterios de Dallas, que son criterios histopatológicos, es decir, que se necesitan las biopsias tanto endomiocárdica o las necropsias, donde se define como un infiltrado inflamatorio con necrosis y degeneración de los miocitos adyacentes, que la diferencia de las típicas lesiones isquémicas. Como agentes etiológicos principales vamos a tener los infecciosos, que pueden causar tanto daño directo o indirecto a través del sistema inmune del paciente. Dentro de estos los virus van a ser los más frecuentes, y dentro de los virus, a su vez, los más frecuentes van a ser el adenovirus, los enterovirus como el Coxsackie-B, y el citomegalovirus, como en el caso del paciente, de la paciente, perdón. Después también pueden ser también agentes bacterianos, o protozoos como el Trypanosoma cruzi, y otras sustancias o fármacos, por ejemplo el litio, la clozapina, y también se relacionó a múltiples efectos adversos de vacunas. Para el diagnóstico es fundamental la clínica. Los pacientes pueden presentar cuadros prodrómicos, sobre todo cuando es secundario a la causa viral, generalmente del tipo gastrointestinal, y también, ya en la fase aguda van a presentar como clínica característica dolor, disnea, fatiga, astenia, síncope, palpitaciones, inclusive se puede presentar directamente como shock o muerte súbita. Para el diagnóstico definitivo, los estudios complementarios más importantes son la biopsia endomiocárdica, que es el estudio de mayor especificidad, pero sin tanta sensibilidad en comparación con la resonancia magnética, que es más sensible pero menos específica. Actualmente, igualmente lo voy a comentar un poquito más adelante, la resonancia magnética se convirtió en el gol estándar, porque trata de un método más accesible que la biopsia endomiocárdica y menos invasivo. La pregunta que surge a partir de esto es, ¿en qué pacientes se recomienda la realización de la biopsia endomiocárdica tratándose de un método invasivo? Para esto se realizaron consensos tanto en la Sociedad Europea de Cardiología como en la Sociedad Americana de Cardiología, que difieren entre sí. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda la realización de forma sistemática de la biopsia endomiocárdica para confirmar el diagnóstico, dado que no hay estudios a largo plazo que
confirmen la especificidad de la resonancia magnética. Mientras que, por el otro lado, la Sociedad Americana de Cardiología recomienda que solo se realice las biopsias endomiocárdicas en los casos en los que haya duda diagnóstica o en los que la biopsia significa un cambio en la terapéutica del paciente. Como hay esta diferencia a nivel internacional, la mayoría de los países terminan adoptando los lineamientos de la Sociedad Americana por tratarse de sugerencias menos invasivas para los pacientes, hasta tanto haya información o estudios prospectivos en mayor cantidad de pacientes. Con respecto a la resonancia magnética, ya desde el año 2012, la Sociedad Europea de Cardiología inclusive la recomienda como recomendación 1C para el diagnóstico de la miocarditis, utilizando para esto los criterios de Black y Lewis, que estos criterios se actualizaron en el año 2018 a los actuales que voy a pasar a comentar, donde como criterios principales establece la determinación del edema miocárdico, tanto en el mapping como en el T2, que se ve justamente con esta hiperintensidad con respecto al músculo esquelético, y también la evidencia de lesiones miocárdicas del tipo de fibrosis, pero distintas a las lesiones isquémicas, o sea, lesiones miocárdicas no isquémicas. Como comentamos en el Ateneo, las lesiones isquémicas son más bien subendocárdicas o transmurales, mientras que las lesiones no isquémicas son intramiocárdicas o subepicárdicas. Y además, otros hallazgos que pueden apoyar el diagnóstico son la presencia de pericarditis y derrame pericárdico, y la presencia de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Con respecto a los estudios que permiten determinar la causa de la miocarditis, siempre es importante obviamente la anamnesis, pero los estudios directos son los más específicos, que es la determinación genómica de las biopsias que se obtuvieron a través de la biopsia endomiocárdica. Pero, como dije previamente, estos estudios no se suelen realizar, dado que se trata de un estudio invasivo. Lo que se hace más habitualmente es la determinación de forma indirecta mediante las serologías virales, que es lo que se hizo en el caso de nuestro paciente. Lo que quedó duda en el Ateneo, básicamente, o lo que se tuvo duda en un primer momento, era si se podía tratar de un efecto adverso de la vacuna, dado que se había aplicado un mes antes del inicio de los síntomas y coincidía con la temporalidad en el caso clínico presentado. Para esto, el primer estudio que valoró la presencia de efectos adversos, el estudio de vigilancia, fue realizado en Estados Unidos, 6 meses después del inicio del esquema de vacunación, principalmente en Estados Unidos, que se realizó con la vacuna Pfizer, donde sí encontró una asociación directa entre la miocarditis y la vacuna. Por lo tanto, quedó como tipificado como un efecto adverso de la vacuna, siendo mayor la incidencia en pacientes vacunados con respecto a la población no vacunada. Posterior a esto, un estudio ya internacional y multicéntrico confirmó este hallazgo y vio que había una relación directa entre miocarditis y la vacuna, pero se realizó ya a mediados del 2022 un estudio también internacional, multicéntrico, donde comparó las notificaciones de miocarditis con respecto a los distintos tipos de vacunas. Y en este caso solo se demostró la asociación de la miocarditis en las vacunas que estaban desarrolladas con virus, con ARN mensajero, es decir, por ejemplo la vacuna Pfizer, pero descartando esta asociación con las vacunas que eran a virus atenuado o inactivado, como en el caso de la vacuna AstraZeneca que había recibido la paciente, lo que aleja todavía más el diagnóstico en el caso clínico que vimos, además de que ya tenía la infección aguda por citomegalovirus. Y ahora voy a hablar un poco de lo que es el pronóstico y la progresión habitual de la miocarditis. Inicialmente, ya en el año 2000, se realizó un estudio, el primer estudio grande, en donde se siguieron 147 pacientes diagnosticados con miocarditis a través de biopsia endomiocárdica, o sea, con el estudio de mayor especificidad, donde se vio que los pacientes que clínicamente habían ingresado con una FEI más deteriorada o en shock cardiogénico, habían tenido una evolución más favorable. Este estudio generó mucha controversia cuando se publicó, porque no era lo esperado que un paciente que se presentaba clínicamente de peor manera evolucione favorablemente. Y se discutió el valor estadístico del estudio, dado que de estos 147 pacientes, solo 15 se habían presentado con shock cardiogénico. Y 132 habían tenido síntomas leves y FEI conservada. Posterior a esto, se realiza
el siguiente estudio, donde lo que intentó justamente es corregir este valor estadístico y cribó un mayor grupo de pacientes con shock cardiogénico, es decir, ya que habían ingresado en una FEI deteriorada. También fue un estudio grande de 137 pacientes, con 55 pacientes en shock cardiogénico y 132 con síntomas leves, es decir, no fulminante, y en este caso se confirmó que, si bien es más frecuente la mortalidad y las complicaciones graves en los pacientes que clínicamente se presentan al mundo de la consulta peor, es decir, en shock o en insuficiencia cardíaca, la recuperación de la FEI es más acentuada en estos pacientes. Como ingresan con una FEI severa, suelen esa FEI, en el 70% de los casos, recuperarse por completo o llegar a una FEI leve, mientras que los pacientes que ingresan directamente con FEI conservada, la mejoría clínica es menos acentuada, que también lo esperable. Y a partir de estos estudios surgió la duda de cuáles son aquellos parámetros que hay que seguir en los pacientes para intentar determinar cómo va a ser la progresión de estos pacientes. Y uno de los más importantes va a ser los parámetros clínicos, como comenté previamente. Los pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca o shock son aquellos que tienen más riesgo de presentar complicaciones en los primeros 5 años o tienen mayor tasa de mortalidad. Y a su vez, otro de los parámetros importantes a evaluar son los parámetros imagenológicos a través de la resonancia magnética, donde dentro de las cosas que se evalúan, lo más importante es la valoración del realce tardío. En los pacientes que persistía el realce tardío por más de un año, demostraron tener una mayor tasa de complicaciones, un 24%, casi el doble de riesgo de presentar complicaciones graves durante los primeros 5 años, inclusive se vio que tenían una mayor mortalidad con respecto a los pacientes que no tenían la persistencia del realce tardío. Bueno, como conclusiones del Ateneo, la miocarditis se trata de una entidad que es poco frecuente, pero posiblemente muy subdiagnosticada, dado la complejidad de los aspectos complementarios que son necesarios para el diagnóstico. Frecuentemente tiene una buena evolución, inclusive en los pacientes que se presentan con síntomas graves desde el inicio, la mayoría, el 75% de los que ingresan con un shock o insuficiencia cardíaca, suele recuperar la FEI por completo. La clínica de presentación y los parámetros imagenológicos son los principales valores que nos van a determinar el pronóstico, o nos van a permitir estimar cómo va a evolucionar un paciente a largo plazo, y por lo tanto son útiles para el seguimiento de los mismos. Y actualmente el gol estándar para el diagnóstico de la miocarditis sigue siendo en realidad la resonancia magnética cardíaca, dejando de lado la biopsia miocárdica al tratarse de un método más invasivo y de mayor costo, menos accesibilidad. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Excelente, Seba, me encantó el Ateneo. El caso, cómo lo presentaste, todo, la verdad que te felicito y aprendí un montón. Yo quería pedirle, no sé quién es, pero más que nada para ver si, con el permiso de la JR, ¿no? Si el tutor nos puede buscar algo después y mandarlo ahí al grupo de suspensión de medicación en pacientes con